Bien, buenas tardes ante todo y mil gracias por este tiempo y atención que espero que nos dediquen la próxima hora. La mesa de hoy es una mesa muy singular, no suele ser habitual cuando hacemos congresos traer a alguien que se dedica a lo que para mí es quizá la labor cenital del mundo de la cultura a nivel social, a nivel político y a nivel cultural, que es alguien que gestiona la cultura. Sin los gestores culturales, muchas de las cosas que hacemos no tendrían ni repercusión, ni tampoco la singularidad que a través de sus manos adquieren muchos de los actos que nosotros trabajamos. Estamos en una época difícil en ese sentido, porque parece que se puede puentear todo. Hoy en día con las redes sociales cualquiera puede sentirse autogestor cultural de su propia cultura, de su propia producción, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo la gente ya casi que prescinde de la figura de la gestión cultural y las consecuencias pueden ser aterradoras, porque el criterio que tiene un gestor cultural es un criterio con una visión, con lo que espero que hoy se vea aquí, mucho más nutritivo que el que alguien, el propio creador, puede tener desde su propia perspectiva. Entonces yo tengo a mi izquierda a la que para mí es la mejor gestora cultural de España a día de hoy. Y se ríe, pero es que es la verdad. O sea, yo tengo la fortuna de llevar ya unos cuantos años dando vueltas por este país, en manos de muchos gestores y muchas gestoras que te llaman para hacer cosas, dar charlas, conferencias y tal. Y la capacidad analítica que tiene Cristina Consuegra, la creatividad a la hora de montar un acto cultural, independientemente de las narrativas que tenga que manejar, porque no es lo mismo montar un acto cultural con música clásica que con teatro, que con filosofía, que con literatura, y tiene la virtud de tener una creatividad, de una singularidad tan bella que dota de contenido y de sentido al acto, no a lo que va a suceder, sino al acto. Entonces, yo tuve la fortuna de que me llamase en el 2017, 18 sería, no me acuerdo, para invitarme a Málaga al festival. No me acuerdo en qué museo fue. El Museo Picasso. En el Thyssen, es verdad. Para hablar de Blade Runner, que yo recuerdo que le dije, pero yo de Blade Runner es la película, es lo único que he visto y tal. Y dice, no, pero creo que puedes aportar algo, en fin. Y a partir de ahí hemos empezado a colaborar juntos hasta el extremo de convertirnos en amigos. Entonces, claro, todo lo que digo está filtrado por la amistad. Y lo entenderán, pero eso no le quita ni un mérito a la persona que tengo a mi izquierda, porque, para que se hagan una idea, en el 2022 la revista Forbes la puso entre las 100 mejores creativos del mundo. Y esto ya no es amistad. Esto no es amistad. Cuando Forbes te sitúa entre las 100 personas más creativas del mundo a una gestora cultural... Andaluza. Bueno, andaluza, es verdad, porque tiene esa reivindicación tan bella de poner en valor lo que hacemos en nuestra tierra. De hecho, a mí me ha concienciado mucho en esa proyección de lo andaluz fuera de nuestro territorio, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando eso lo hace una revista internacional, una revista como Forbes, te da a entender de que quien tienes delante es alguien que es algo más que un gestor cultural, es alguien que crea. No es alguien que se limita a coger unos recursos, ordenarlos, jerarquizarlos y situarlos, sino que además tiene que crear una narrativa para que el producto cultural pueda dotarse de sentido. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando uno acude a un evento. Alguien que ha gestionado un evento debería de tener siempre la posibilidad de dotar al evento de una narrativa que supere al propio evento a la hora de entender todo lo que se hace a su alrededor. Y no todos los gestores culturales tienen esa capacidad. Hay muchos gestores culturales que lo que hacen es intentar llenar una sala. Y puede que el objetivo, como espero que hoy lo desglosemos aquí con Cristina, no sea esto. Entonces, aparte de eso, Cristina es malagueña y además muy, muy arraigada a la idea de Málaga en todos sus sentidos, para bien y para mal. Es directora artística del Festival de Cine de Flamenco y Etnográfico de Jerez, es la coordinadora del MAF, que es la programación extendida del Festival de Cine de Málaga. Si le cuento su currículum, pues puede estar aquí horas y horas hablando de todo lo que ha hecho a nivel cultural, organizando charlas, por ejemplo, en el MAE se mueve, que es un ciclo precioso que tiene en el Museo Andaluz de Educación,
donde lleva todo tipo de personas a nutrir no solamente a la gente del museo, sino a los chavales, que se los trae, porque tiene una conciencia muy pedagógica también de la gestión cultural. Colabora en Canal Sur Radio, tiene una sección en Días de Andalucía. Los textos, porque también escribe, han aparecido en muchos medios, colabora con Málaga Hoy, con La Opinión de Málaga, con la Revista de las Letras, en fin. Si googlean Cristina Consuegra en internet, encontrarán el currículum y muchos de los actos que ella ha gestionado a nivel nacional. Si alguna vez se le perdiese el teléfono a Cristina Consuegra, tendrían ustedes la mejor agenda cultural, no solamente de España, sino de las mejores de Europa. O sea, ella tiene una capacidad de movilizar a cualquier agente cultural de este país inaudita. Es andaluza y orgullosa de ser andaluza. Así es que, bueno, espero que hoy la gestión cultural de la filosofía, que es la que nos trae aquí, también nos dé a entender un poco esa perspectiva. Sin más, Cristina, quiero comenzar la charla de hoy intentando que ponga en situación esa definición de gestión cultural, ¿no? Porque muchos de los que estamos aquí vamos a los actos, pero no conocemos a los gestores, conocemos a los que intervienen en los actos. Pero ¿quién gestiona eso? ¿Cómo se gesta también? Es decir, ¿qué hay de fondo, ¿no? Entonces me gustaría situar eso y luego ya si quieres narramos cómo lo hacemos con la filosofía. Vale. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias a las personas responsables de poner en marcha este congreso. Para mí es muy importante estar a la altura de esta ciudad, que se ha convertido últimamente también en casi un segundo hogar. A los amigos, Pablo no lo veo, no sé de dónde está Pablo García Casado, está por ahí. Hay que estar a la altura del afecto de las personas y de la amistad. Yo espero estar a la altura de este hombre en muchos sentidos. Como bien ha explicado, la parte más hermosa de mi trabajo es la gente que me permite conocer y las amistades que me regalan. Y en ese sentido, José Carlos Ruiz es una de las personas que más valoro en mi vida, ¿no? Que además, de hecho, compartimos intimidad, que eso es un logro, un contrapoder en este tiempo, ¿no? Construir una intimidad con él y con los suyos y él conmigo, con mi hija, ¿no? A Francisco, a Vico, que estará por ahí también, el resto de compañeros, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, porque como siempre digo, nada tiene sentido si no hay alguien delante, más allá de una pantalla, que en este caso es una gran pantalla, pues que nos escuche desde lo corpóreo, ¿no? Los cuerpos siguen siendo muy importantes y fundamentales. ¿Qué es la gestión cultural? Vamos a ver. Yo voy a contar, os voy a intentar voy a crear un relato, una narrativa, ya que estamos en tiempo de los relatos, vinculada al lenguaje. Yo empecé hace 21 años, casi 22 años, me metí en esto de una manera muy intuitiva, cuando no había un nombre, o sea, nadie sabía que lo que hacíamos era gestión cultural. Lo que yo sí que tenía claro entonces, que sigo teniendo claro ahora, de hecho, con la fortaleza de la experiencia, es que, y al final, bueno, en todo el almuerzo hemos estado hablando del poder simbólico de la cultura. Y si la cultura tiene algo, que por eso es lo primero que se busca debilitar desde un gobierno, me da igual el ámbito, es su capacidad transformadora. Cuando yo comencé en esto de manera, insisto, desde la curiosidad, pues quería transformar el mundo. Y sigo pensando, y de ahí, de hecho, tengo muchos ejemplos que me han dado la razón con el tiempo, de que la cultura transforma el mundo. Sobre todo los mundos pequeños, que son los que hay que transformar. Los mundos pequeños que crea, por ejemplo, el fascismo contemporáneo, o los mundos pequeños de mujeres, ¿no? Que esa ha sido una de las especialidades en las que siempre he intentado trabajar, que es con las mujeres rurales. Cuando un día me nombré, ¿no? Dije, soy gestora cultural, que para las mujeres las palabras son especialmente importantes porque nos tenemos que autorizar a nombrarnos. Pues cuando yo dije eso pasaron ya unos cuantos años de mucho trabajo
y de repente veías en medios, ¿no?, que aparecían, ¿no?, titubeos o bueno, coqueteos de la universidad, máster en gestión cultural, experto en gestión cultural, y que comenzaba a nombrarse este oficio. Y yo seguía, ¿no?, me iba nombrando y seguía en esto de la cultura transforma la sociedad. La cultura es un contrapoder y, como hoy destacaba él en redes, para mí la cultura es lo único capaz de frenar la barbarie a día de hoy. Por eso es tan importante que la peleemos presupuestariamente, que es el mismo problema que me encontré cuando empecé, es el mismo problema que tenemos a día de hoy, la precarización y la falta de dotación presupuestaria. Y a día de hoy, que tenemos un gazpacho interesante en el oficio, él ha hablado de una palabra que yo, cuando doy clase en las universidades, me invitan, pues, a lo mejor para algún tipo de charla magistral o pasar la tarde con el alumnado, siempre digo, por favor, no volvamos a utilizar la palabra evento, porque atenta contra el significado de la cultura. Más allá de manías, yo no la utilizo. Siempre hablo de actividades, de acciones artísticas, de acciones culturales, de ejercicios, de prácticas, de actos, porque además tiene una cosa que es vinculada a lo que sucede y lo que se hace, ¿no? Y el evento es algo que está vinculado quizá a lo eventual, ¿no?, a lo efímero, a lo que no está destinado a generar memoria o huella. Y a día de hoy las amenazas son muchas, pero las fortalezas yo creo que son más. Yo soy una optimista, milito en la esperanza. Os lo digo porque a lo mejor os puedo parecer en algún momento de la conversación demasiado optimista, pero creo que es el lugar que hay que habitar ahora mismo, porque nos quieren en el desánimo y desde el desánimo nos comen el terreno por todos lados. Y frente al desánimo está la esperanza, la luz de la esperanza, ¿no?, ese concepto de María Zambrano tan hermoso. Y a día de hoy hay varios frentes. En primer lugar, una precarización del sector que no hemos sabido, yo creo, explicar debidamente a quienes gestionan lo público, o sea, lo de todos, perdón. La importancia de la cultura, como yo siempre digo, yo trabajo con los creadores, yo trabajo con las ideas de los creadores. Y ya eso me parece algo importante, fundamental, urgente, me da igual el adjetivo, ¿no?, que queráis ponerle. Cuando trabajamos con las ideas de los creadores, y ya aquí voy a ir metiéndome de lleno, uno de mis objetivos y de mis labores fundamentales o vertebradoras es encontrar el lenguaje adecuado para que esa idea del creador se ponga en conversación con la sociedad, que forme parte de la conversación pública, porque hay creadores que son excelentes en la idea, pero son terribles a la hora de comunicar, ¿no? Y aparte, yo una de las cosas que más disfruto y que yo creo que en parte ha sido esta cosa que él mencionaba de manera muy hiperbólica, ¿no?, pero como me dijo una amiga, también otra andaluza militante, dice, qué importante lo de la Forbes, ¿no?, ha sido un golpe, ¿no?, una patada en la mesa, ¿no?, una mujer andaluza da una patada en la puerta, perdón, no en la mesa, una patada en la puerta, ¿no? Pues ha sido utilizar muchos lenguajes para transmitir o llevar las ideas a la gente. Yo con él puedo tener un coloquio convencional en torno a su última novela, que por cierto aprovecho para recomendarla. Bueno, a él hay que leerlo todo, pero Una mujer educada me parece un novelón. Para mí, yo, ya que estamos en el campo... Desde la amistad, se nota, ¿no? Pues me parece, yo que la leí, tuve el privilegio de leerla antes, me parece una novela profunda, una novela de ideas, ¿no? Pero yo puedo hablar con él sobre tener una conversación convencional en un espacio convencional, en Málaga, por ejemplo, pero me da igual, yo trabajo a nivel nacional. Y después puedo emplear, por ejemplo, como me pasó recientemente por ir a lo concreto, con la última novela de Edurne Portela y José Ovejero, una belleza terrible, que entendía que el coloquio iba a permitir o iba a hacer que solamente nos acercara a su público, al público de ellos, cuando a mí me pareció una novela
necesario para este tiempo y decidimos utilizar el lenguaje, el lenguaje audiovisual. Hablé con 2 artistas y lo que hicimos fue intervenir la novela desde el ámbito visual y sonoro. Fue un experimento, ¿no? Y salió muy bien. Y de repente te ves que ese público, que además el público que va a las charlas sobre novelas está muy normalizado, ves que acude otro tipo de público. Y ahí ya incorporo un segundo objetivo, ¿no? El primero os he dicho que es ser catalizador o ser como, bueno, una pieza que ponga en conversación a las ideas de los creadores con la sociedad, para que la sociedad incorpore esas ideas y las haga propias y genere otras nuevas ideas a partir de las ideas de los creadores. Y en segundo lugar es ampliar el público. A mí me molesta muchísimo que se diga que para llegar a un libro, para llegar a determinadas ideas, a lo mejor hay que tener cierto recorrido. Sí es verdad que tú, para a lo mejor llegar a la hondura de una idea o de una obra, tienes que tener cierto recorrido intelectual o cierto recorrido artístico, pero todos nacemos con la curiosidad. O sea, el ser humano es humano porque está dotado de imaginación, de asombro y de curiosidad. Y eso lo tienen todas las personas, absolutamente todas las personas. No todas las personas han tenido la capacidad para desarrollarla, para descubrirla, para conquistarla. Y así voy a ir haciendo estos juegos. Creo que la labor fundamental de la gestión y creación cultural hoy en día es precisamente hacer que las personas se reconcilien con su capacidad imaginadora, de imaginación, a través del asombro y la curiosidad. Porque todo el estilo de vida que estamos creando atenta contra la imaginación, contra el asombro, contra la curiosidad. Nos mata la mirada curiosa. Por eso soy de las que piensa que nuestra profesión es más necesaria que nunca. O sea, yo creo que no solamente deberían dotarnos presupuestariamente a quienes trabajamos. Yo trabajo en cultura pública, no trabajo con empresas privadas. Y además creo, y esto como ya lo he dicho, me he metido en muchos jardines, lo vuelvo a decir nuevamente, por eso me tienen tanto cariño también, cada vez que los nombro, los cito, pues me parece que parte de la responsabilidad del mal trabajo que se está realizando en este país con las políticas públicas en materia cultural viene de las empresas privadas, normalmente de un centro de poder, en concreto Madrid, que están intentando hacer algo tan perverso y peligroso como homogeneizar la cultura. Lo explico rápidamente. Cuando homogeneizas la cultura, obviamente nos matas la curiosidad. Por lo tanto, la cultura no te interesa. Y si no te interesa la curiosidad del público, no quieres vincular las ideas del creador con las ideas propias que cada persona tiene, atentas con la curiosidad propia, entonces a mí me encantaría sentarme a conversar con los señores que dirigen estas empresas para preguntarles exactamente por qué están en esto y qué quieren lograr de la sociedad con esto. Porque tampoco hay tanto dinero como para eso. Pero bueno, deslizada esta maldad, pues en esta empresa, una en concreto, que tiene su sede fiscal en un centro de poder como Madrid, lleva años homogeneizando la cultura. Yo por eso decidí en su momento que no quería ningún tipo de vínculo, ni quiero ningún tipo de vínculo con la empresa privada en materia cultural, porque de aquí, y cuando digo de esto, de aquí, solamente nos va a sacar la cultura pública. Cuando digo de aquí, de esto, me refiero a los mundos pequeños que nos están intentando crear, al ruido constante en el que estamos, a que algo sea tan triste como que de repente en nuestra vida el peso de la verdad sea igual que el peso de una mentira, que de repente tengamos que estar defendiendo valores, ¿no? Lo hablábamos en el almuerzo, valores democráticos, que de repente tengamos que explicar que el feminismo es un movimiento que ha venido a mejorar la vida de hombres y mujeres, ¿no? Y que tengamos que estar todavía volviendo, ¿no? Y todo esto, que puede parecer que no tiene relación con la cultura, la tiene toda. Por eso, cuando alguien llega al poder,
lo primero que intenta controlar es el discurso en el campo simbólico, en la memoria, en el presente, y es la cultura. Y decía antes de los procesos en los que estamos, que es una de las grandes amenazas, pero frente a eso hay grandes respuestas. Ahora hablaré de la luz. En ese proceso de homogenización de la cultura vienen de los franquiciados culturales, ¿no? Es decir, empresas que generan paquetes culturales y que hacen lo mismo en Teruel, Logroño, Albacete, Orense, Huelva, Mallorca, Valencia o Málaga. Lo mismo, porque como todos y todas sabemos, somos todos iguales en estas regiones. Y esa es una de las grandes amenazas, porque también han encontrado ciertas complicidades entre quienes gestionan lo de todos. Frente a esa gran amenaza, que la tenemos metida en casa, la tenemos metida en la cocina, pues la labor de muchísimos compañeros y compañeras que con muy poco, porque trabajamos con presupuestos muy pequeños, están haciendo grandes labores en favor de la cultura pública y además proyectos muy transformadores. A mí se me ocurre, por nombraros rápidamente, siempre el Festival Palabra en León, que lo hacen Rafa Sarabia y Héctor Escobar con todo el entusiasmo del mundo y con un presupuesto muy pequeñito, llevando la cultura a una zona tan despoblada como León, a la León capital, pero también a las zonas rurales. Pienso en Arpa, en Valladolid, pienso en Remanso, que es un retiro que están haciendo en el último pueblo de Almería o el primer pueblo de Murcia. Me da igual porque ellos se posicionan en esa línea. La gente de Ojos, que están haciendo también, ahora no recuerdo el nombre de ellos, pero hay muchísimos ejemplos que encontramos de creatividad, de imaginación, de muchísima perseverancia y sobre todo de una fe inquebrantable y una lealtad inquebrantable a la cultura, en mayúscula. Es decir, asegurar que la cultura, asegurar que la cultura sea ese motor transformador, garantizando el acceso democrático de todos y todas al conocimiento, a las ideas. Y no sé si por aquí, porque ya es que estoy cogiendo carrerilla. No, es que, ¿sabes qué pasa? Estoy desparramando. Es la primera vez que yo puedo entrevistarte. Entonces, la primera vez, porque siempre el papel es a la inversa, eres tú la que me pregunta. Entonces yo estoy disfrutando mucho de tu análisis en directo, pero voy a centrar el tema, porque no quiero tampoco que nos vayamos muy lejos. La mesa era de la gestión cultural en filosofía. Entonces has gestionado mucho, yo te he visto gestionar filosofía y he formado parte también de esa gestión cultural de la filosofía que has hecho, pero no sé si hay, y esto es lo que te pregunto, si hay grandes diferencias o algunas diferencias entre la gestión cultural de un acto filosófico o una actividad filosófica con el resto de disciplinas, o si los códigos son similares a la hora de tener que diseñar una programación donde la filosofía es el eje cenital sobre el que pivota todo lo que se hace, porque igual no es lo mismo que piensa en diseñar un acto con novelistas. O sea, cuando he hablado al principio de la importancia de la innovación y la creatividad en la gestión cultural, el ejemplo que me ha puesto, o el que nos acaba de poner, me parece que es sintomático, ¿no?, de cómo funciona esa creatividad cuando tú vas a presentar un libro como el de Portela y Ovejero y en vez de presentarlo al uso, sentarnos allí, hablar con los autores, pues se le ocurre decir, no, pues hacemos un montaje visual, hacemos un montaje auditivo, el público que venga al libro pues va a ver una presentación del libro de otra manera, ¿no?, con lo que activas ese elemento de curiosidad. Pues esto es a lo que me refiero cuando digo que Cristina para mí ahora mismo es la referencia en gestión cultural de este país, porque no encuentras esta manera de que te hagan la proposición de la cultura desde distintas perspectivas. Es decir, vamos a transmitir cultura, pero para que el asistente también se nutra y ejerza esa capacidad de protopensamiento, ¿no?, ese asombro, esa curiosidad que la activen. Entonces, claro, en filosofía es muy difícil. Yo sé que ahora la filosofía parece que está empezando a crecer y que los libros empiezan a venderse un poco más y que empezamos a ocupar espacios mediáticos que antes no teníamos, los que nos dedicamos a la filosofía, pero no veo tampoco tantos actos donde la filosofía sea hegemónica. Sigo
Obviamente la literatura se lee mucho más, la autoayuda parece que está menguando y también está perdiendo un poco de posicionamiento, pero cuando un gestor cultural o alguien como tú, una gestora cultural, tiene que montar un acto, ¿cambian los códigos o no? Es decir, ¿tiene la filosofía un código diferente para llegar al público? A ver, para mí no lo tiene porque, claro, cada disciplina es única en eso. Quiero decir que cuando cuando se trabaja con artes escénicas dentro de las diferentes acciones o manifestaciones que tienen las artes escénicas, las artes visuales, las exposiciones, el cine, el pensamiento, la tecnología, la ciencia, que yo las incorporo siempre a mi manera de trabajar. Cada acto dentro de cada disciplina es único y solicita un desarrollo concreto, en un espacio concreto, pensando qué tipo de público va a venir seguro, pero buscando siempre ampliar los márgenes de ese público, ¿no? Pero bueno, la cuestión a lo mejor que sí hace diferente a día de hoy, a ver si lo sé explicar de manera breve, a la filosofía es la necesidad de las ideas. O sea, la gente, yo por eso decía antes que creo que nuestra profesión es más importante que nunca. Porque yo he notado, principalmente además desde 2020, desde la irrupción de la pandemia y después todo lo que nos costó poner en marcha otra vez toda la maquinaria, ¿no? Que por cierto yo he de decir que contigo fue el primero que hicimos después de la pandemia en julio de 2020. Que fue en un jardín, ¿no? En un jardín. En Alaurín creo que fue, ¿no? La primera actividad que se hizo en Andalucía presencial la hicimos desde el Museo Andaluz de la Educación, se hizo con José Carlos, que Vico también pasó por allí, por el Museo Andaluz de la Educación. Y cuando se puso todo en marcha, yo creo que aquí todos, en mayor o menor medida, percibimos el cambio de paradigma en el que nos encontramos. Hay un cambio de paradigma a nivel ideológico, hay un cambio de paradigma a nivel económico, un cambio de paradigma a nivel relacional, de la gestión de los afectos, de una individualidad también que estamos cada uno desde nuestro ámbito intentando compensar. Pero yo sí he notado en todas las programaciones que he ido haciendo desde 2020, julio de 2020, ¿no? Desde que volvimos a lo presencial, hasta ahora, una urgencia la gente necesita comprender qué es lo que nos está pasando. Porque hay muchas cosas que nos suceden, un malestar, yo siempre explico que hay como una especie de malestar basal, ¿no? Si cada uno paramos a decir, bueno, yo estoy bien, sí, ¿no? Al final del día tú dices, mira, pues he llegado viva, ¿no? Al final del día. Y bueno, ha sido un buen día, pero si realmente fuéramos honestos, siempre hay un malestar ahí que nadie percibe, ¿no? Es como un familiar incómodo, de estos que no saben nunca dónde colocar, ¿no? Estás ahí, porque la gente necesita comprender, y en esa necesidad de entender qué es lo que nos está sucediendo ante un mundo invisible, líquido, que está ahí con cada vez más fortaleza, pues la filosofía se ha posicionado como eje vertebrador. Y de repente el camino ha sido el contrario. Fíjate, la cultura no ha tenido que ir a buscar a la filosofía, sino que la filosofía le ha dicho a la gestión cultural, oye, te necesito para necesito que generemos sinergias, porque tengo unos pensadores a día de hoy en España, unos pensadores de la leche, pero ¿cómo llevamos a esos pensadores a un pueblo de Huelva, por ejemplo, ¿no? Porque lo fácil es hacer en Madrid, en una plaza de Madrid, un festival de la filosofía. ¿Cuántas personas viven en Madrid? 4 millones. Claro, o sea, así es que con 4 despistados llenas la plaza. Lo difícil es llevar la filosofía a un pueblo de Huelva, ¿no? Volviendo a la empresa privada esa que mencionaba antes. Me he ido no, totalmente. Sí, los códigos narrativos. Entonces, de repente, por vez primera, en estos 22 años yo noto que la filosofía necesita programaciones culturales.
o programaciones artísticas, que eso es muy interesante y es muy novedoso. De repente los diferentes pensadores y pensadoras que tenemos a nivel nacional, que son buenísimos, comienzan a articular a través de otros lenguajes sus ideas. Y ves que, pues ponía antes un ejemplo muy bonito, ¿no? No es una pensadora viva, pero está viva porque su pensamiento está vivo. María Zambrano, pues el otro día en el Festival de Málaga hicimos un experimento y queremos ver qué recorrido nos lleva, ¿no? Pusimos a dos cineastas como tan enormes como Pilar Palomero y Celia Rico, que aprovecho para recordar, vamos, Los destellos, si no la habéis visto tenéis que verla, y Celia Rico, Los pequeños amores, o la que está ahora en sala, La buena letra, adaptación de Chirves, con lo difícil que es adaptar a Chirves, y la tía ha hecho un trabajo extraordinario. Pues de repente ves a dos cineastas relativamente jóvenes, muy brillantes y muy reconocidas a nivel nacional, que dialogan con el pensamiento de María Zambrano. Y entonces creamos un espacio en un cine, por supuesto, no era una biblioteca, teníamos que irnos a un cine para hablar de cómo el pensamiento de Zambrano lo impregna todo hasta tal punto que está presente en Los destellos de Pilar Palomero o en Los pequeños amores de Celia Rico, ¿no? Y eso sí es la novedad que yo he percibido. Que además lo más bonito, lo más hermoso es que nace de la necesidad de la gente por comprender el mundo. ¿Implica eso? Vale, hay una necesidad que la filosofía acuda a la gestión cultural para que hagas de... Te iba a decir casi... No voy a... Tránsito no me gusta. De Cicerone. Vas a hacer de Cicerone en el nivel de... Bueno, o traducir, ¿no? Otro lenguaje. Sí, bueno, ¿no? Pero presentarle a la otra persona, ¿no? Las claves que muchas veces posicionan al público para que en ese posicionamiento puedan empezar a entrar, ¿no? En estas dinámicas de filosofía. Pero no sé si cuando tú haces una proposición de acto donde la filosofía sea hegemónica, en el acto has encontrado o encuentras, o se encuentra a nivel global, ¿vale? En genérico, dificultades de que quien tiene que poner el dinero no confíe en ese acto. Te lo digo porque no sé si le hablas de literatura no te ponen problemas, o si le hablas de música no te ponen problemas, pero si un gestor cultural llega a una diputación, a un ayuntamiento, con un acto donde la filosofía sea el epicentro, ¿hay más dificultad que en cualquier otra disciplina? No. De hecho, yo Tú creo que ahora... no lo percibes, ¿no? No, yo creo que ahora al contrario. Mucho esto. Vale. O sea, tú sabes además que yo trabajo con ejes conceptuales, o sea, yo creo que al contrario. No, si yo, o sea, la experiencia mía, pero yo te pregunto para el público, yo sé lo que no. pero yo necesito que... Al contrario, es... No. O sea, estoy pensando, digo, por si hay algo por ahí en alguna programación que... No, pero sin embargo, tú miras a nivel nacional y te vas a mirar programaciones culturales de cualquier diputación y no hay mucha filosofía todavía. De hecho, voy a contar algo... Esto se está grabando, ¿no? Sí. Vale. A ver cómo lo digo entonces. A ver si lo sé explicar correctamente. Mira, él lo sabe porque además él me ayudó en yo dirijo un proyecto precioso, que además yo siempre digo que cuando me lo quiten voy a sufrir mucho y no es exageración, voy a sufrir mucho, que es el MAF. A mí me parece la programación más audaz que se está haciendo a nivel nacional. Y se está haciendo... Explícale qué es el MAF. El MAF, bueno, es la programación expandida del Festival de Cine, es un invento del actual director del Festival de Cine. De Málaga. Cuando en 2013 él se hace cargo de la dirección del festival, en la ciudadanía es verdad que había una distancia muy grande del festival, ¿no? Desde Málaga pensábamos que era algo ajeno a la sociedad malagueña, ¿no? Que era, como decíamos, para Madrid. Y entonces un director de Málaga importante, con un alto nivel cultural importante, un conocimiento del medio cinematográfico exuberante, pues decide crear esta programación para que la ciudadanía dialogue con el Festival de Cine.
lo que empezó siendo algo que no sabíamos, ninguno, una especie de laboratorio, yo me encuentro en los 4 o 5 ediciones con que el MAF es algo vivo. Y cuando digo vivo es que yo no puedo dominarlo. O sea, cada edición es diferente y cada edición se va haciendo más grande. Y se va haciendo más grande porque lo hace toda la ciudad. Sí, sí. Esto es algo de verdad de una hermosura y de una belleza. Él ha ido muchas veces y claro, lo sentimos como propio. O sea, siempre a él lo destacamos en las notas de prensa porque a la gente que te ha apoyado y ayudado desde el principio hay que ser leal a esa persona, ¿no? Y no olvidar que estuvo cuando el proyecto era pequeñito y no el mastodonte que es ahora, ¿no? Pero el MAF se hace bajo 2 premisas: la naturaleza colaborativa y participativa. Es decir, se hace entre toda la ciudad, y cuando digo entre toda la ciudad es que yo hago festivales de cine en guarderías. Eso es la cosa más hermosa, o sea, ver a niños, es decir, que no saben ni por qué están ahí, pero se están relacionando con un mini photocall, le ponemos mini photocall, le ponemos una alfombra, le llevamos... Este año le hemos llevado un DJ que era una drag queen, además, porque hay que trabajar también esas narrativas, porque ese mundo está, y además hay que ayudar que ese mundo se abra camino. Y pues eso, hacemos cosas en guarderías, he hecho performances en mercados municipales, no sé, de repente es como si te dejan una ciudad, te dicen tienes 21 días para transformarla con cultura pública. Y es un proyecto del que la gente se siente muy, muy orgullosa. Esa es la parte más bonita. Sí. El otro día, ayer creo que se lo contaba a alguien, como así medio me emocioné mientras lo contaba, porque hay un distrito rural en la ciudad de Málaga que está casi pegado a Laurín, ¿no? Y en realidad es un distrito rural, pero es un pueblo, tiene, bueno, maneras de pueblo. Y entonces fuimos con una escritora a la biblioteca pública de allí. Y entonces había una señora que salía de la biblioteca pública y entrábamos todo el equipo, Eloy, ¿no? Y dice ella, uy, ya vienen los del MAF. Y yo dije, me paré en seco, dije, ya está, lo hemos logrado. O sea, que una señora de Churriana que salía para su casa porque ya había cogido de la biblioteca pública el libro, se cruzaba con los que íbamos corriendo porque llegábamos tarde y dijo, uy, ya están aquí los del MAF. Dije, esto es la cultura pública. O sea, ese ejemplo debe valer para justificar el significado de la cultura pública, ¿no? El sentir de la cultura pública. Y me he ido porque todo esto... Así, cuando te he preguntado, ¿esto se está grabando? En esta cosa de dejarme o permitirme, o bueno, de trabajar con todos mis compañeros y mis compañeras en Málaga y más allá, ¿no? Porque voy incorporando a compañeros de otros espacios, ¿no? Mi idea es, ojalá Andalucía tome conciencia de lo que es Andalucía, ¿no? Si cuando fuéramos fuera dijéramos, yo lo digo, ¿no? Soy andaluza, porque soy andaluza antes que malagueña. Y si el día que tomemos conciencia de esto, yo creo que bueno, lo de Napoleón y China, en fin, pues eso, en la cosa doméstica sería también muy interesante. Pero bueno, por no desviarme mucho. Hay una cosa muy importante en esto de bueno, ¿qué hacemos con las ideas? ¿Qué hacemos con la filosofía? ¿Funciona? Pues de repente yo me he dado cuenta que no pasa nada si no funciona a nivel de público. Y voy a poner 2 ejemplos concretos recientes. Gracias a él iniciamos en Málaga, en el MAF, una serie de conversaciones con pensadores europeos. Mi premisa era Europa, no solamente por una cuestión presupuestaria, sino porque yo soy una europea convencida. Y empezamos con Gilles Lipovetsky, que él se sentó a dialogar con Lipovetsky. Edición tras edición hemos traído otros pensadores, Diego Fúsaro, Maurizio Alistreri, el año pasado fue Bernhard Schlink y este año han sido Oliver Franklin Wallis, el autor de Vertedero, un ensayo muy inquietante, deja muy mal cuerpo, pero que hay que leer para saber lo que está sucediendo con la basura
con la economía de la basura y qué va a pasar con la basura que generamos cuando ya no quede espacio donde esa basura podamos a los países pobres decirles, oye, que es que tenemos todavía mucha basura que pasaros ya, pero es que no nos queda tierra posible, ¿vale? Pues ese señor que venía de Reino Unido estuvo hablando con un economista y con una periodista. El aforo para mí fue decir, a nivel de cifras, pues no funcionó. 40 personas. No funciona, ¿no? O sea, un tipo que en Reino Unido te mete miles. Pero todos sabíamos que iban a ir 40 personas y que el fin último no daba igual. Porque esa idea ya se ha quedado. Y esto lo voy a explicar antes de llegar a al segundo nombre propio. Hoy en día, y esto siempre lo explico, manejamos lo que he dicho antes en el almuerzo. Hay un cambio de paradigma total de lo que es el ser humano, ¿no? El comportamiento del ser humano está cambiando porque de repente pues han entrado en juego una serie de tecnologías que nos están conformando una nueva persona y que los que estamos aquí, yo creo, incluso las más jovencitas tampoco verán ese nuevo ser humano, cómo será, ¿no? Cómo se comportará. Pero las redes también son nuestro campo de reflexión. Y lo que se hace y lo que se queda grabado, eso sigue vivo. O sea, una cosa es la presencialidad que tiene que hacerse sí y solo sí, porque si no, no estamos garantizando que cualquier persona que no tenga acceso o no tenga un buen ordenador, o no tenga un buen teléfono, o no tenga un buen acceso a Internet, pueda acceder a contenidos culturales, ¿no? Pero al margen de eso hay otras vidas posibles que permiten que las ideas sigan fluyendo, sigan transformándose y lleguen. Yo, por ejemplo, me he encontrado con cosas así de actos que no han funcionado, pero que 2 o 3 años después las 40 personas que fueron a escuchar a ese señor o a esa señora, pues ya no eran 40, porque han visto, han oído, gracias a esa huella digital, ¿no? Y ese es un factor que todavía no estamos experimentando con él mucho, pero que está ahí. Ya. ¿El segundo ejemplo? Vale. Pero no mejor, Roane van Voorst, un aforo un poquito mayor, pero bueno, yo hubiera, por ejemplo, que venía a hablar de sexo, ¿no? Que es un tema siempre interesante. Ella ha sacado un ensayo que también os recomiendo, que se llama Sexo con robots y píldoras para enamorarnos. También inquietante, pero muy necesario, muy importante sobre las nuevas, las metas, ¿no? Que tenemos como seres humanos, sobre todo en lo relacional, que tenemos muchos problemas por ahí. Y a lo que iba, todo esto para contaros que a veces mis interlocutores, ¿no? O sea, por ejemplo, el director del festival, él sabe o sabemos, cuando estamos valorando la programación, que no va a funcionar, pero que tenemos que hacerlo. Y eso es muy importante. O sea, sabemos, aquí va a ir poca gente, sí, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos que traernos, como hito además, ¿no? En el caso de estas 2 personas, pues fue a nivel nacional muy importante, ¿no? Traernos a 2 nombres propios que están cuestionando el cómo estamos en el mundo y cómo participamos de lo público y nuestra dimensión política, ¿no? Y ese hay que hacerlo, marca el sentido de la cultura pública, ¿no? No el... Claro, o sea, yo entiendo que aquí el tema está en que la evaluación de la actividad cultural que se realiza, en el caso de lo que estás contando, sospecho que es previa a lo que pueda suceder después. Es decir, tenéis una conciencia de una obligación, digamos, moral, política, ética, de que esa actividad consideráis oportuna y obligatoria que se fundamente, se posicione y esté de alguna manera en esa programación, independientemente de si se evalúa después con más o menos aforo, más o menos público, ¿no? Vale, aquí vi con el tema... que es previa. Las cifras. A ver, sí, a veces, es que la cultura pública es algo indómita. Eso es maravilloso. A mí la parte
Yo a veces, de esto que te llenas de balón y dices, lo vamos a petar, y van 4, ¿no? O al contrario, tú dices, aquí vamos a sufrir, ¿no? Que yo le digo al equipo, vamos a sufrir. Y a lo mejor te ves sacando sillas, ¿no? De repente. Y eso es muy, muy bonito, porque la gente manda. Sí. La gente manda. Pero decías, yo quiero hablar sobre las cifras porque una de las amenazas, y tú lo decías al principio, en esta cosa especular de los relatos que cada uno asume, bueno, el deseo, ¿no? O sea, hoy en día estamos en el tiempo de los deseos, hay que atenderlos todos al mismo tiempo y esta cosa de, pero yo sí deseo esto, ¿por qué no puedo conseguirlo? Bueno, pues porque a lo mejor para ti no es bueno conseguir eso. Quizá el deseo no es lo bueno es darte cuenta de la gestión de la frustración, del fracaso, de que no tienes habilidades o del propio camino, ¿no? Pero en esta cosa contemporánea de tener muchos deseos, que además, esta cosa del éxito, ¿no? De decir, bueno, es que tú puedes conseguir esto, tú vales, ¿no? A mí esta basura contemporánea neoliberalista me parece que nos está volviendo personas muy esquizofrénicas, ¿no? Y además nos está dañando mucho. Pero en esto de repente, que como yo siempre digo, hay gente que se levanta un día diciendo, hoy soy periodista, ¿no? Yo me parece una profesión o maestro, yo qué sé, yo digo, tía, qué complicado, ¿no? O sea, más allá de lo académico, es que ser periodista casi se nace, ¿no? Una cosa Entonces hay gente que te dice, yo, no sé, a ver cómo le digo que no parezca muy arrogante, pero, o sea, yo llevo 22 años, me he encontrado gente que haciendo actividades, no sé, que no tienen nada que ver con la cultura, me han dicho, soy gestora cultural como tú. Y yo digo, jamás hubiera dicho, no sé, ¿no? Mi tía, cuando era joven, jamás hubiera dicho eso, ¿no? Pero las redes están creando realidades que se atienden desde el deseo propio. Y eso está impregnando y llegando a nuestro oficio. El tema del marketing, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que toda idea tenga que venderse, a mí eso me da mucha pereza, yo procuro siempre no estar presente en esas reuniones porque no sirvo, pero entiendo que, bueno, pues un libro hay que venderlo, ¿no? Yo siempre me encanta, te lo digo a ti, yo te digo, me encantaría conocer a los de marketing de las editoriales, ¿no? Me parece una cosa extrañísima. Y aquí ya me he metido en el segundo jardín, bueno, voy a salir de ahí. Pero las cifras comienzan a limitar el trabajo. De repente te encuentras, y esto sí voy a ser delicada contándolo, a personas que te contratan y te dicen, quiero este aforo lleno. Y claro, yo digo, yo es que eso no puedo garantizarlo. O sea, yo puedo garantizar que la persona que venga a X, pues haga un buen trabajo y que sea próximo y pueda ayudarle, ¿no? a que explique qué es lo que quiere transmitir con esta película, pero yo no puedo garantizar un aforo lleno. Y entonces la respuesta inmediata es, pues entonces no me interesa. Y lo que interesa de repente es gente que escribe libros, gente, aquí voy a ir midiendo, ¿vale? Pero gente que escribe libros, que incluso no lee, ¿no? O sea, todos, estoy pensando en uno en concreto, pero voy a frenarme ahí, que hacen canciones o que hacen películas. Bueno, el cine no, el cine es una cosa muy poderosa. El cine español está jugando en ligas, está por encima incluso del cine europeo, ¿no? Pero de repente estamos viviendo un tiempo en el que la cifra, ¿no? La masa, el ruido comienza a determinar nuestro trabajo. Y te piden trabajar con gente, como yo siempre intento explicar, que es nada. Es gente hueca, es gente que no trabaja con idea.
yo entiendo que tengo que coexistir con esos creadores y yo no procuro no trabajar en la medida de lo posible con ese tipo de creadores, porque bueno, creo que el afán no es el arte, ni el afán es transformar la mirada de la sociedad. El afán que persiguen es otro, ¿no? Y eso sí lo tenemos dentro ya. Y lo tenemos dentro sumado a un momento de mucho ruido. Yo ojalá... últimamente leo mucho a Ramón Andrés porque soy una persona muy obsesiva. Qué paz. Claro, este hombre trae paz. Claro, hablando, escribiendo, sí, es una cosa. Es una cosa, te das cuenta de decir, es que tienes razón, ¿no? Tenemos que ir a lo menos al decrecimiento para llegar al crecimiento, ¿no? O sea, yo necesito cierto sosiego, necesito disminuir el ruido, precisamente para aumentar el silencio. Del silencio surgen cosas maravillosas. El silencio surge todo, de hecho. Comparto contigo, tenemos un país de creadores y pensadores maravilloso, y una región como Andalucía que está dando creadoras increíbles. Pero yo creo que hay una gran parte del público que muchos de los nombres que has citado aquí igual no les suena, ni siquiera. Quizá esa parte del marketing que en la gestión cultural estamos dejando un poco más fuera, porque no sé hasta qué punto la filosofía en la gestión cultural no ha sabido todavía entrar en esas narrativas para acercar al público a la idea, ¿no? No lo sé, te pregunto porque tengo la sensación de que como seguimos diciendo a ver si suben, ¿no? Ve al contrario, es que claro, a lo mejor es nosotros como los gestores o las gestoras o los creadores como parte del problema. Y aquí lo voy a decir de manera frontal. No todo el mundo puede programarte. Espérate, que antes de que sigas. Vale. Has dicho dos cosas. El director del Festival de Cine, Juan Antonio, es un intelectual. Y Cristina, que la estáis escuchando, es una intelectual. Y gestionan cultura. Entonces, una de las cuestiones que me parecen fundamentales, te lo pongo sobre la mesa porque te iba a preguntar esto antes de que dijese esta frase, ¿no? Es hasta qué punto se puede programar filosofía en una gestión cultural si las personas que programan no tienen conocimiento de filosofía o conciencia de filosofía o acercamiento hacia la filosofía. Porque claro, yo puedo gestionar los nombres y montar un ciclo de conferencias con filósofas y filósofos porque los nombres están, leo un poco quiénes son, veo cómo va el nivel de ventas o su popularidad en redes sociales y te monto y le digo que cada uno hable de lo suyo, ya está. Esto a mí, que no soy gestor cultural, no me costaría nada. Pero claro, me faltaría la gestión cultural auténtica, o sea, me faltaría ver ese rato. Por eso digo que hasta qué punto deberíamos de exigirle al gestor cultural totalmente esa formación intelectual. Para mí... vamos, en filosofía especialmente. Bueno, en todo. Bueno, tú me estás diciendo, en todo. No todo el mundo te podría programar, no, claro, en filosofía. Claro, pero el problema es que hemos aceptado que eso sea normal. Hay un momento en el que, insisto, después de la pandemia, que la profesión ha crecido mucho con el tema de los eventos. Es decir, la gente, a ver si lo sé explicar de manera breve y me centro, que estoy abriendo muchas ventanas al mismo tiempo. La gente de repente considera que gestionar cultura es lo mismo que hacer un festival de música. Y el festival de música es ocio. Y gestionar cultura es otra cosa. Y lo dice una que pilla lancheta en mayo y no se pierde un festival de música. Es decir, pero es ocio. No tiene nada que ver con la capacidad de la transformación y la curiosidad. Tú vas a un festival de música y sales exactamente igual. Todos y todas de los que estamos aquí recordamos un libro que nos sacudió, una película que nos reventó vivas, un lienzo que la primera vez que ves, yo qué sé, yo tengo una memoria que espero que me dure toda la vida, que es ver la exposición de Francis Bacon en el Prado, que me pareció la cosa más conmovedora, mira, que vi en mi vida. O sea, eso es cultura.
¿no? Las canciones, por supuesto, es decir, antes que en la comida estábamos discutiendo, ¿no? ¿Quién Pearl Jam sí, Pearl Jam no? Yo decía, Versus es una obra maestra. Sin duda, sin duda. Y si alguien dijo que no, lo echamos de la sala, o sea, ya te lo digo. Ese disco es una obra de arte. Totalmente. Pero de repente nos hemos encontrado en un momento en el que el criterio, tener criterio, ha desaparecido. Y una cosa mucho más inquietante, que es que tener criterio te vuelve alguien del que desconfiar. Eso me ha pasado a mí en reuniones, en decir, bueno, yo creo que lo que teníamos que hacer es trabajar con esta línea intelectual o esta línea discursiva, yo qué sé, pues a mí no me gusta hacer paquetes, ¿no? Porque yo creo que cada región y cada sociedad tiene algo que la hace diferente, que hay que adaptarse, yo qué sé, hacer un diario de campo, o sea, ver cómo comen, yo qué sé, es muy bonito, además se aprende mucho. Pero yo no puedo tratarlo igual a los cordobeses que a los de Jaén, porque somos totalmente diferentes, ¿no? Y eso se logra con el criterio. Entonces, de repente estamos en un punto en el que tener criterio da igual. En segundo lugar, tener cultura o no tenerla, para hacer gestión cultural. Entonces tú dices, pero entonces, ¿por qué estás en esto? No sé, hazte, yo qué sé, dedícate... ¿A eventos? ¿A bodas, bautizos? Claro, vete a una cervecera y haz cositas, yo qué sé, no sé lo que hacen, ¿no? Pero no es esto. Y de repente, pues eso, te encuentras con compañeros y compañeras que cuando intentas hablar o a priori piensas que hay que, ¿no? Que leen, que escuchan, que pues no. Voy a poner un ejemplo en la Universidad de Málaga, que además me encantó esa pregunta, me encantó la niña, o sea, la estudiante, era muy jovencita. Ella me hizo una pregunta que me pareció interesantísima. Además de esas niñas que tú dices, esta llegará porque, ¿no? Porque le veía dentro que estaba el malestar, ¿no? Ella dijo, pero entonces, ¿cómo me puedo diferenciar si todos estamos en lo mismo? Que muy de esta generación también, ¿no? Sí. Y le dije, pues con tus ideas. Lo que te va a hacer diferente y lo que nos hace diferente es cómo pensamos, las ideas que tenemos y cómo las trasladamos. Y le dije, lee todo lo que puedas, ve todo el cine que puedas, ve al teatro, cómic, no sé, yo es que si pudiéramos, yo por ejemplo no trabajaría, o sea, haría eso. O sea, yo haría solamente eso, ¿no? Porque es lo que... ¿no? O sea, claro, es que es eso, qué vida tan hermosa, ¿no? Poder leer o releer sí, o... Es una cosa... Qué mal, no podemos acabar. O sea, a ver... No. Diciendo, yo no trabajaría. No, yo no trabajaría, ¿no? No, es verdad que... Mira, yo hago un inciso breve, ¿no? El otro día cuando terminé una de las charlas siempre termino con el ejemplo del vino y de la cultura, ¿no? Que tú me la has escuchado creo a veces, ¿no? Diciendo que si le damos 2 copas de vino a la gente a probar y una de 50 € y otra de 300, pues prueba la de 50 y le gusta mucho porque es cara, luego prueba la de 300 y dice, pues está buena, pero no veo la diferencia, y los mandas un año a hacer un curso de cata de vino y cuando ya vienen siendo todos sumilleres, entonces le vuelve a dar el mismo vino y pruebe la de 50 €, pero ya no la prueban corriendo. Ya sacan el pañuelo blanco. Porque la gente no es tonta. No, pero ya la base de la cultura yo creo que tiene mucho que ver, y en filosofía además pasa igual, que mientras más lees y más profundizas y más tiempo haces de estudio, amplifica una cosa maravillosa que es el deleite. La cultura es un deleite, pero te exige. La cultura te exige. Requiere tiempo, requiere espacio, requiere tranquilidad. Y desde esa perspectiva no sé hasta qué punto, por eso te decía que la filosofía en la gestión cultural la veo en un intersticio, te diría, está en un espacio fronterizo entre poder entrar en lo popular, en llegar a decir, oye, que la gente haga el esfuerzo, o sea, que a partir de la semilla que plantes o que rocíes de alguna manera... Pero a la gente hay que ayudarle a que haga el esfuerzo, o sea, la gestión cultural tiene que ser la mano tendida. Tiene que ser la mano tendida. Y cuando cojan la mano hay que ayudar a que se levante, ¿no? Y llegar a coger la idea. Pero, o sea, tú no puedes decirle a la gente, oye, esfuérzate.
Oye, ¿por qué me tengo que esforzar, no? Decir, bueno, pues Si no vamos a explicarle también. Decir, pues mira, te voy a ayudar en este esfuerzo y te voy a ayudar porque tu mundo va a mejorar. Eso es, ahí está la clave. Ya porque está. cuando... Tu mundo va a ser mejor. Aparte, cuando te caes del caballo, ya no hay manera... No te puedes... Ya no. No, es así. Una vez que Eso es así. una vez que ves la luz, ya solo quieres luz, es así. Y cuando esta gente viene del curso de Sumillar y le da la copa de vino de 50 euros, ya no se la bebe primero. Y se después, deleita. Una y esto cosa es diferente. importante que además no le he dicho y estoy como enfadada conmigo. La cultura base es la clave. La cultura base es la clave de todo. O sea, de todo esto que estamos hablando, es la cultura en las zonas rurales y en los barrios. O sea, todo esto se logra cuando se dota presupuestariamente las bibliotecas públicas, por ejemplo, que yo siempre digo que son los motores de las ciudades. Bueno, de las ciudades, de las zonas rurales, porque son las valedoras del acceso democrático a la cultura. Son fuentes de conocimiento. Cultura base. Hay que llevar programaciones culturales que sean audaces a las zonas rurales. ¿Por qué no hacer un festival de filosofía en las pedanías? Yo te lo dejo a ti, ¿eh? No, tengo yo ningún estoy en problema. ello, Tú sabes que yo no tengo ningún problema. Estoy en ello. Estoy ahí estoy en ello. Estás rumiando, estoy ¿no? ahí. En fin, son menos 10, voy a dejar paso a público porque si no vamos a estar aquí hasta el infinito. Con Cristina puedes estar 6 horas consecutivas hablando de cualquier tema, ¿eh? Porque empieza a rumiar y luego lo digieras 2 días después, que es lo bueno que tiene la cultura. Es decir, esparce la semilla, hay gente que le da vueltas, luego se pone a pensar, sigue la conversación en casa, al día siguiente ves una referencia en el telediario que te hace recordar la conversación y esa semilla va germinando, que es la maravilla. Es que es una cosa única. Cultura y cultivo comparten raíz etimológica y conlleva tiempo y hay que cuidarla. Y desde esa perspectiva, cuando te encuentras una gestora cultural como ella, es verdad que nutre mucho esos procesos. Así es que, bueno, damos paso a... Una cosa importante que tampoco Así puede estar lo he dicho. 5 horas, ¿eh? Que trabajamos con la memoria del mañana. Tenemos que también estar a la altura de eso. Es decir, las ideas de los creadores son la memoria del mañana cuando no estemos aquí. Y hay una responsabilidad con ello. Porque hoy sabemos quién es Goya, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad en que la gente, en garantizar que la gente sepa quién es Remedios Zafra mañana. Por favor. Eso es muy importante, yo eso siempre lo explico. O sea, nuestra profesión tiene esa responsabilidad. Ser consciente de que trabajamos con la memoria desde el presente del futuro. Y eso es muy importante. Hago un inciso y os paso la palabra. Remedios Zafra es Premio Nacional de Ensayo. Es la mejor filósofa española que tenemos, yo diría filósofo. O sea, me da igual. Es la persona que mejor piensa la filosofía en todo el país. En el 2016 es cordobesa, por cierto, si no lo saben ustedes. Es cordobesa, de Zueros, y ganó el Premio Anagrama de Ensayo en el 2017 con un libro que ha sido ya la referencia a nivel mundial sobre lo que está pasando, el entusiasmo. Y no lo lee casi nadie de Córdoba. Yo me encuentro gente cordobesa, le digo, oye, tenemos la mejor pensadora de todo. Totalmente. Y vino a Córdoba en el 2018 a presentar su libro, el Premio Anagrama de Ensayo. Y vino a Córdoba a la Feria del Libro, en la sede central, en la carpa central que ponen. Estuvimos 8 personas para ver a Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo, la mejor pensadora relevante, y eso nos pasa aquí. Y entonces por eso digo que a mí estas cosas me duelen porque yo quiero a Remedios... Frente a eso, en Zueros le han puesto la Casa de la Cultura... Sí, en su pueblo ha conseguido tener en su Casa de Cultura su nombre ya. Y todo el pueblo estaba con ella y que eso fue muy bonito. Sí, esta es una cosa única, pero esta es la reivindicación cultural, ¿no? Es decir, bueno, tenemos a alguien que es brillante, reconocida a nivel mundial como una pensadora con un carácter singular, que ha revolucionado desde la filosofía la narrativa, que se reconoce, y en nuestra tierra hablas de Remedios Zafra y nadie sabe quién es Remedios Zafra. Y esto es lo que tenemos que intentar, ¿no? Entonces, bueno, esta charla me parece que ha sido muy nutritiva intelectualmente y espero que también haya dejado un pozo sentimental en vosotros. Así es que, bueno, aquí tenía Cristina para preguntar. Tenemos a Manuel el primero, pero como Manuel es de la casa lo dejo al final. Venga, dime.
cultura, sino que se resisten a ella. Yo veo resistencia. Entonces, Qué bueno. de no solo de ir a clase e intentar hacer lo mínimo posible. No es aprender lo mínimo para llegar a una nota, o hay talleres, hay conferencias, vale, me cuenta para la nota, vale, me vaya. Es una cosa muy cuantitativa que la gente hace simplemente por puntos. O por cubrir expedientes. Por cumplir. ¿Y cómo haces para esa gente que no simplemente se resiste a la cultura, sino que siento que la menosprecia mucho, o incluso la gente que va a eventos de cultura se hacen bromas de ay, pues qué friki, qué pelota? ¿Qué hacen cuando la gente se resiste a la cultura? Mira, antes en el almuerzo estábamos hablando sobre otro asunto, pero yo creo que guarda relación con eso, ¿no? Que has dicho, que es muy buena la pregunta, por cierto, o la cuestión. Tenemos que seducir. Esto yo o sea, la capacidad de seducción creo que la tenemos que llevar a cualquier campo de lo humano ahora mismo, porque la época es complicada. Tenemos que seducir desde el feminismo, ¿no? Para que el hombre se sienta integrado, por ejemplo. Tenemos que seducir desde el ámbito de la cultura para que la gente sepa que estamos construyendo una sociedad de la que él forma parte, ¿no? Eso se logra, creo, generando relatos o discursos que seduzcan y que sean inclusivos. Lo que no podemos es estar diciéndole o haciéndole sentir mal a las personas, porque así solamente la trinchera se aumenta y la distancia se aumenta. Y después la cultura base. La cultura base es muy importante. Es curioso, y aquí me faltan datos, ¿vale? Porque, por circunstancias no me ha dado tiempo a memorizar datos, pero sí que hay una relación directa, una correlación entre el progreso a ver si lo digo bien, el que se haya ido disminuyendo la dotación presupuestaria en espacios culturales convencionales vinculados a la cultura base, como son, lo citaba antes, las bibliotecas, los centros culturales de las zonas rurales. Eso ha ido, o sea, la disminución de la dotación presupuestaria ha tenido una traducción en la sociedad de un incremento por ejemplo, de la participación en eventos, o sea, en actividades culturales, en clubes de lectura, ¿cómo se dice? Por ejemplo, en la casa de bibliotecas, en un menor número de, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra. Préstamos, gracias. Es decir, cuando tú dejas de invertir en cultura base, el efecto es prolongado en el tiempo y además es a nivel social, o sea, horizontal. Quiero decir otra cosa, espera que se me va a ir todo, pues ya comienzo a estar cansada y ya se me va. La cultura base, o sea, habría que ampliarla, no solamente presupuestariamente, sino que habría que llevar, o sea, habría que asegurar que los barrios de todas las ciudades tuvieran una dotación cultural. Y sobre todo que nos dieran tiempo. Una cosa que antes no he dicho, que es el principal. Nosotros tenemos un problema con el tiempo, por dos motivos. En primer lugar, porque las dinámicas, por ejemplo, cuando se precariza el sector, que es una precarización sobre otra precarización, sobre otra precarización, crisis tras crisis, nuestras dinámicas económicas son muy lentas. No es la del sector servicio, ojalá fuera, ¿no? Y aparte nunca nos rescatan. Quiero decir, que rescatan a todo el mundo salvo los de la cultura, ¿no? Porque somos el familiar incómodo. Antes hablaba yo del ruido basal, pues nosotros somos el familiar incómodo de todo y nadie sabe dónde ponernos, ¿no? Se me ha ido. ¿Qué estaba diciendo? Lo del familiar incómodo lo he dicho porque... Estás hablando del tiempo. Las dinámicas económicas son más lentas y además nosotras, para que un proyecto llegue a la sociedad, necesita de tiempo. Por ejemplo, necesita mínimo una década.
¿Y qué político nos dan 10 años hoy en día? El problema no es el alumno o la alumna que está en el aula o que está en un evento, como has dicho, haciendo bromas sobre el señor o la señora que está hablando sobre filosofía, ciencia, despreciando el conocimiento, que fíjate qué cosa tan grave. El problema es que no estamos apostando por el tiempo y necesitamos tiempo. La cultura precisa de tiempo y mínimo 10 años en todo proyecto. Es así. Y lo otro que has dicho, que era, que te he puesto aquí un asterisco, cultura base, el esfuerzo. Ah, bueno, y el esfuerzo, claro, que lo hablábamos antes. Es que son malos tiempos para el esfuerzo en general. En general. Quiero decir que es... Y yo, pues eso se puede combatir seduciendo, convenciendo. Pero convenciendo a la gente, yo soy muy poco partidaria. Antes también se les decía que, además lo haría, si lo ven y me quieren invitar, me encantaría meterme en el Congreso de los Diputados para hablar de amor. Me encantaría. Hablaría de amor solo. Porque me parece revolucionario para los políticos. Tienen que conocer el amor para transformar la sociedad. Y el lenguaje es muy importante en nuestro oficio, en nuestra profesión. Tendamos la mano, incluso a quien no quiere cogerla. Y el afecto, la ternura, todo eso forma parte fundamental de nuestro día a día, porque trabajamos con esas herramientas. Las ideas se nutren de eso. La idea, antes de ser una idea, está en el afecto, en el asombro. Espérate, toma, pásamela. Y hay que insistir mucho y hay que seducir. Tenemos que encontrar mecanismos para seducir. Y después quienes deciden sobre lo público, los presupuestos, qué cultura base. Bueno, sí. Antonio, ponte de pie, que si no, no se te oye. Pero ¿qué jóvenes van hoy a la biblioteca? Es decir, quizá el tiro, no vaya, digo yo, no se pregunto, no vaya por ahí a la biblioteca, sino los jóvenes ahora tenemos móviles, creo, ¿no? Y quizá, no sé si, lo que has dicho, te pregunto, sí, tenga que ir más hacia hacer llegar la cultura a través de esa pantallita. no, porque eso son mecanismos que preservan la individualidad. Tenemos que buscar herramientas y espacios de convivencia. Si solamente es que para mí eso es una falacia. Quiero decir, no. Quiere decir que no he dicho eso. Antonio, esto no es un ataque frontal contra... Lo digo para que nos situemos en la pantalla anterior. Quiere decir que hay que generar espacios de convivencia, porque los jóvenes, y no tan jóvenes, a mí el espectro poblacional, hablar de jóvenes afecta a todos y a todas. O sea, no tiene sentido, porque todos nos relacionamos con los dispositivos móviles. Lo que es una falacia es... bueno, no es una falacia, de hecho hay una intención muy clara, una intención que no tiene nada que ver ni contigo, ni conmigo, ni con lo que estamos aquí. Es decir, cuando tú a una persona le dices exclusivamente tu capacidad de crecimiento pasa por el acceso al conocimiento a través de un dispositivo móvil. Detrás de eso hay una potenciación de la individualidad muy honda y muy severa, que además, y antes también lo hablábamos, se ponen en marcha mecanismos totalmente impersonales, que además imposibilitan que determinados aspectos que nos hacen ser humanos y que forman parte de la condición humana se desarrollen y se pongan en marcha. Porque yo puedo querer mucho a mi ordenador, que lo quiero, pero cuando yo toco la pantalla de mi ordenador no pasa nada aquí. Pero cuando toco a una persona, suceden cosas que no suceden cuando tengo un dispositivo móvil en mi mano. ¿No te pasa a lo mejor que recibes
Sí, pero jamás será comparable a que ese mismo mensaje me lo diga una persona. Jamás será comparable. Detrás de la pantalla hay personas, es lo que quiero decir. Pero sí, Y quizás estamos obviando. pero si el que se está poniendo en una situación, en la que se está poniendo en una situación de confrontación, no soy yo. Te estoy diciendo, generemos espacios de convivencia, pero que por favor no llevemos a la sociedad a que el único vínculo posible con otra persona pase sí y solo sí a través de una pantalla. Nadie ha dicho eso. No, yo no te he dicho que lo digas tú, te estoy diciendo que hay que generar espacios de convivencia. Pero sí, vamos, aquí estaremos los dos de acuerdo en que hay unos intereses muy claros y muy concretos de señores tecnológicos muy claros y muy concretos y muy blancos y muy testosterónicos que nos quieren llevar hacia ese mundo. Y que también tenemos una responsabilidad todos nosotros sobre cómo participamos de eso. Bueno, por no cerrar. Hay dos preguntas más de momento. Manuel tenía la palabra y como... Venga, empieza tú, Manuel. Y a ver, una cosilla, son las 6:06. Nos quedan 8 minutitos. Sed breves, por favor. Yo voy a saber. Simplemente parafraseándote, hay un texto poco conocido, pero que es frecuentemente citado, es cuando le preguntan una vez a Sócrates que qué es lo que él sabía, y él responde de una forma muy rotunda diciendo: yo solo sé de amor. Supongo que eso lo podrá recuperar, si alguien te da la oportunidad de hablar en el Congreso. Mira, la pregunta que tengo es clara. Tío Tima me enseñó, dijo. A propósito de la evaluación o de la valoración después de una actividad cultural. Nosotros llevamos organizando 4 años, en la tercera semana del mes de noviembre, que coincide con el Día Internacional de la Filosofía, que es el jueves, el tercer jueves de noviembre, un evento que los 2 primeros años lo llamamos Congreso de Patrimonio Filosófico para reivindicar el patrimonio filosófico de Córdoba, que es una ciudad de rancia tradición filosófica, desde Séneca, Maimónides, hasta Ortega, Gasset, pasó aquí parte de su infancia. Y luego los 2 últimos años lo he llamado, ¿no?, la Semana de la Filosofía. Conseguimos apoyo económico del Ayuntamiento de la Universidad y más mal que bien lo hemos sacado adelante. Este año ya no hemos podido contar, para el 2025 no se puede contar con el Ayuntamiento porque han cambiado el sistema de financiación y excluye a la universidad. Eso lo entiendo, nada de protestar, contaremos con menos recursos. El asunto está en, además quiero cambiar el nombre y quiero llamar Festival Córdoba Piensa, imitando el modelo de Cartagena, de Barcelona y de Bruselas. Luego ya veremos si lo logramos poner en la punta. Pero la cuestión es la valoración final. Por ejemplo, este año que hicimos coincidir la Semana de la Filosofía con la Olimpiada Filosófica, pues el último día, que no había espacio en ninguna parte de toda Córdoba, nos tuvimos que ir al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, donde caben 330 personas. Nos trajimos una profesora de Cádiz que dio un discurso formidable y extraordinario, y a un investigador que ha estado en Estados Unidos trabajando con cuestiones de inmigración. Dieron 2 conferencias que, a falta de palabras más precisas, me parecieron apoteósicas para 14 personas. Entonces, a mí el regusto que me quedó fue peor que amargo, porque fue un regusto de fracaso. Que vinieran personas de lejos, que dieran un contenido extraordinario y que en un espacio completamente de silla vacía, solamente 14 personas pudiéramos disfrutar de aquí. Entonces, evidentemente, ¿cómo se valora un acto de estas características? Sí, eso es cuerpo cortado, que digo yo, eso es un cuerpo cortado después de... Pero bueno, claro, yo te preguntaría muchas cosas, ¿no? De cómo se comunicó, con qué antelación, cómo se presentó, si se buscó a integrar a muchos públicos, ¿no? Si se generan a veces, que también a veces hay que doparlos, lo que se dice coloquialmente, a veces los actos hay que doparlos, y entonces busca un público cautivo. Si ante el fracaso, a veces ves el fracaso acercarse, tú lo ves, tú dices, esto es, ¿no? La bola la vas viendo, y tú dices, 14, que claro, me río, no sé si te lo he contado a ti en la comida, el otro día Ramón Andrés, éramos 7, Ramón Andrés, Ramón Andrés, para que no lo sepa, yo me quería morir. Es premio nacional. Yo me quería Estamos morir. hablando de una de las mentes privilegiadas de este país. Una cosa. 7 personas. 7 personas, ¿eh? Remedios Zafra estuvo en 2021 en la Semana de la Filosofía y había como 60 personas en la aula magna y fue una conferencia pequeña también. No sé, yo creo que, claro, cada acto es una cajita en la que además hay que tener un montón de cuestiones en cuenta. Por ejemplo, ¿qué otras cosas suceden en la ciudad ese día?
si hay fútbol o no hay fútbol, no es ninguna tontería. No. Es así. Si lo hemos comunicado bien, a veces las cosas no las comunicamos bien. Por ejemplo, Antonio aludía al tema de los dispositivos. Las redes sociales nos dan es un vehículo transformador, rápido, ágil, que te permite además llegar a públicos muy diferentes. Es decir, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Mi recomendación, que con mucha antelación, que se trabaje siempre con mucha antelación y que se haga una lista, una hoja de ruta de cada acto, de comunicación, de qué tipo de público espero, ¿no? Y qué tipo de público tengo que buscar, que es diferente. El que va a venir está aquí, pero yo quiero la totalidad, ¿no? O sea, busquemos ese público, créalo. El público también se crea. En fin, yo te entiendo porque esas cosas además te dejan... Sí, me acuerdo, fatal. sí. Ventura, última pregunta por allí al final. Nada, solamente una cosa. Precisamente David y yo vamos a hablar de lo colectivo y de cómo se están manejando ciertas cosas desde el individualismo, pero claro, cuando os oigo hablar de esta manera de la cultura popular y del gestor como el guardián de la cultura popular, me genera un conflicto moral o intelectual que no sé cómo resolvéis, que es que ahora estamos hablando de hacer cosas en lo comunitario, pero el que decide ese contenido es un señor, ¿no? Y entonces nos decimos que llevar a un drag queen es cultura popular, pero estoy seguro que para gran parte de la población no lo verán de la misma manera. Que no digo que esté bien o mal, Sí, te entiendo. Podemos decir que los foros es cultura popular. Sí. No quiero que caigamos en el... No, te entiendo. Pero, a mí la gran duda, o sea, lo que tengo Vale, te entiendo. curiosidad es Sí. cómo lo manejáis, porque para Vale. mí sería como una aguja en el cerebro, es eso, cómo la persona... ¿Cómo evitas intervenir políticamente o ideológicamente sobre la realidad, no? No, dos cosas. Uno, que si es popular no deberían intervenir ni política ni ideológicamente, porque se hace con dinero público y entonces deberíamos de ser neutrales. Punto número uno. Punto número dos, precisamente criticamos, y totalmente de acuerdo, que se instrumentalice la cultura por parte de instituciones privadas, pero luego tenemos toda esta idea de la batalla cultural que introduce Gramsci y que hablamos de esto, y luego sobre todo eso, o sea, a mí lo que quiero saber es cómo podemos o cómo el gestor cultural decide qué es representativo de la cultura popular, qué es bueno, qué es malo, y cómo evitamos que haya un sesgo ideológico, dogmático y instrumentalizado. Vale, esa es la pregunta, vale. Vale, ya. Ya está, esa es. Vale, ya está. Bueno, yo en lo de Gramsci, a mí me suena eso como de mi abuelo. O sea, yo ni entro. Batalla, no sé. No lo comprendo. Y guardián de la cultura, sí, ahora te he entendido. Me estaba costando, le estaba diciendo, no lo estoy... Vale, te he entendido. Sí, que cómo se evita la intervención ideológica sobre la sociedad a través de la cultura. Bueno, claro, hay quien lo hace, obviamente, por alusiones, como se suele decir, lo del drag queen. No, pero bueno, mira, el ejemplo, por ejemplo, te decían, hablaba del MAF antes. A mí me parece un modelo muy interesante porque literalmente se hace entre todas las personas de la ciudad. Quiero decir, que participan igualmente porque se hace un proceso abierto. Se hace una convocatoria abierta y las personas de la ciudad piensan un proyecto que igual trabajo con un colectivo de mujeres del palo, ¿vale? Que con pinchadora, por ejemplo. Porque es gente que piensa un proyecto, quiere formar parte de esa propuesta cultural que se celebra durante 21 días. ¿Cómo se llega? Voy a ir yéndome ya a lo concreto, yendo a lo que tú preguntabas al final. Hay una cuestión primero, de rigor, de honestidad y de lealtad de cada uno allá con sus cosas, claro. Cuando yo decía antes lo de la empresa privada, ahí hay un afán, obviamente, económico e ideológico. Porque cuando tú homogeneizas la cultura, a la gente la desprovees de cultura automáticamente.
porque un señor de Teruel, pues seguramente tiene otros intereses que una señora de Córdoba, ¿no? Al margen de que estamos metidos en muchos procesos homogeneizadores al mismo tiempo, ¿vale? Y que además van en paralelo. Pero, ¿cómo se evita? Hablabas de la cultura popular, yo hablo más de cultura pública, es diferente para mí, pero ¿cómo se tiene que hacer un buen trabajo? Haciendo un diario de campo. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo siempre un trabajo que no me salió porque no siempre salen adelante, pero disfruté mucho haciéndolo, o sea, haciendo el proyecto, ¿no? El pensarlo, que me encargaron un festival de cine, una muestra de cine y gastronomía, ¿no? Y yo en mi casa no puedo hacer eso porque me tenía que ir a esa ciudad a conocer la gastronomía, ¿no? Entonces pues fui tomando notas, iba hablando con la gente, ibas estudiando y analizando. Que eso, los demás cómo lo hagan, no lo sé. O sea, yo te hablo de mí, por eso trabajo en cultura pública. Si a lo mejor trabajara en una empresa privada, pues a lo mejor no podría hacer eso. O sí, no lo sé. Cuando dentro de 5 años nos volvamos a ver y te diga, pues recuerda aquello, pues no, espero que no. Pero creo que, bueno, no todo el mundo lo hace. Hay gente que utiliza lo simbólico, que es la cultura, para intervenir sobre la realidad, sobre la sociedad, obviamente. Buah, es que no sé si decirlo, no lo voy a decir. Pero sí, hay gente que lo hace. En fin, no sabría deciros cuánto tiempo puedo estar aquí con ella para analizar la cultura, pero es infinito. Es un tema urgente, pero es un tema que requiere tiempo. Es decir, que la urgencia no debería de restarle ni un ápice a este tipo de conversaciones en relación con la importancia. Y bueno, agradecerte, Cristina, este ejercicio de pensamiento en directo al que hemos asistido y que a mí me resulta de una nutrición intelectual maravillosa. Espero que a todos los presentes y a los que nos ven desde internet también haya sido parecida esta nutrición. Y mil gracias por este esfuerzo y gracias a vosotros por las preguntas. Muchísimas gracias.